Bienvenidos amigos y amigas a este conversatorio de miradas sobre las elecciones presidenciales 2014. Esta vez vamos a hacer tres miradas. La primera, una especie de valoración sobre lo que fue el evento electoral de febrero pasado, y luego, en un segundo momento, una segunda mirada, vamos a analizar cuál es el escenario de la segunda vuelta electoral. Y la tercera mirada será los desafíos que el nuevo gobierno tendrá de cara en los próximos 5 años. Para dar estas tres miradas, esta vez contamos con la participación de Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP, con Lilian Vega, jefa del Departamento de Economía, y con Álvaro Artiga, director de la Maestría en Ciencia Política. Con ellos vamos a tratar de ahondar en estas tres miradas. En primer lugar, Janet, si nos acercamos a la primera mirada, a tu juicio, ¿cómo consideras las elecciones del 2 de febrero? ¿Fueron participativas? ¿Fueron transparentes? ¿Fueron libres? ¿Cuál es tu calificación? Bueno, yo creo que en términos generales coincido con muchos que han señalado que el proceso electoral, digamos, gozó de una alta calidad en términos sobre todo de organización y logística. En cuanto a la administración del proceso electoral, a la organización de toda la, digamos, dinámica electoral, sobre todo en el marco de un proceso que era inédito en el país, que era la implementación de una experiencia de voto domiciliar a escala nacional. Creo que la elección fue bastante, el proceso electoral fue bastante positivo, bastante exitoso, ¿no? Lastimosamente, manejamos todavía una importante tasa de abstencionismo, que todavía no está muy claro, ¿no? Porque inicialmente se manejó una cifra y luego el tribunal corrigió ese porcentaje. No obstante, en mi opinión, 64% de participación, tomando en cuenta ya, digamos, a este segmento de electores de DUIs vencidos que el tribunal saca para hacer ese cálculo, sigue siendo baja en términos de lo que se esperaba, ¿verdad? ¿Y con respecto a la del 2009 también sigue siendo baja? Sigue estando, digamos, un poco arriba, dado que el 2009 rondó por el 63% de participación. Pero bueno, todavía en ese momento no teníamos una experiencia de voto domiciliar. No obstante, digamos, cuando le preguntamos a la población, ya desde la perspectiva de la opinión pública, hay una valoración altamente positiva del proceso. De hecho, uno de los datos más interesantes de la más reciente encuesta cursada por el UDOP es justamente que el próximo proceso electoral está despertando un mucho mayor interés respecto al anterior e incluso a anteriores elecciones presidenciales. A su vez, la población califica de manera bastante favorable, con una nota de 7.93 en promedio, el desempeño del tribunal en la organización del proceso. Lilian, uno de los temas, digamos, que se ha discutido bastante en esta coyuntura electoral es el tema de la propaganda, ¿verdad? Cómo se califica la propaganda, si la propaganda realmente es determinante al momento de convencer a los electores. A tu juicio, ¿qué es lo que hace buena o mala una propaganda de los partidos? Creo que tiene mucho que ver con el tipo de mensaje que se coloca en la propaganda. A mí me parece que un mensaje propositivo y esperanzador respecto a lo que se va a hacer, con una base sólida que me permita pensar que no me está dando mentiras, porque mucho se dice, se promete y no se cumple. Yo creo que cuando las cuestiones que se transmiten a través de la propaganda electoral son creíbles, que es factible que se puedan llevar a cabo, entonces eso es algo muy bueno para la población. Me parece que la peor propaganda es aquella que se dedica a deslegitimar al adversario. Me parece que esa propaganda no ayuda. ¿Ha estado presente a tu juicio ese tipo de propaganda? Me parece que sí, me parece que ha estado presente sobre todo en la propaganda de Arena, que tiene sobre todo al inicio, no en esta segunda vuelta, sino que en la primera vuelta, me parece a mí, que también debo decir que como estoy un poco en contra del exceso
uso de la propaganda electoral. Y de la prolongación de esa Sí, propaganda. entonces trato de evitarla cuando ya me siento saturada. Sin embargo, de lo que he podido ver, me parece que al inicio la propaganda era bastante fea, en términos de que los mensajes eran negativos. No eran mensajes positivos, sino mensajes deslegitimadores, mensajes de miedo, mensajes poco positivos. Y entonces me parece que eso no abona a un clima electoral adecuado, porque para que un ciudadano tome un voto razonado, un voto pensado, reflexionado, ¿qué necesita? Necesita información que le permita hacer el razonamiento, pero si la información que me da está basado en deslegitimación del otro o en discursos trillados, negativos, eso no me da información. Me parece que eso al contrario me quita la posibilidad de que mi voto sea más reflexionado. Y en términos de proporcionalidad, ¿cómo lo ves, Lilian? Es decir, una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, es que en esta elección casi Arena estaba como 5-1, ¿verdad? En términos de desventaja. ¿Tú compartes esa visión de que ha habido una desproporcionalidad? Porque esta ha sido una de las críticas que se han hecho en otros momentos, solo que a la inversa, ¿verdad? Es decir, cuando Arena estaba en el gobierno, se denunciaba justamente el abuso, digamos, en la propaganda gubernamental y que pues, tenía una incidencia, digamos, yo sí creo en el electorado. Que el partido que esté en el gobierno tiene cierta ventaja por estar en el gobierno. En tanto, cualquier buena obra que se lleve a cabo le sirve, independientemente de que esta obra se maneje con fines o no fines electorales. El hecho de que sea ejecutada por un gobierno que es de cierto partido, obviamente le da puntos. De eso a que se ocupe de manera partidaria es otra cuestión. Yo estuve muy de acuerdo y creo también, coincido en que el Tribunal Supremo Electoral tardó mucho, por ejemplo, el día de las elecciones, en eliminar todos esos spots, que aunque fuese cierto, podría sesgar. Y estaba también en contra de la ley. No, pero por eso digo, o sea, yo por eso quiero como diferenciar. Una cosa es que si yo soy gobierno y yo hago bien las cosas, eso sin duda me va a dar réditos para el partido al cual yo estoy representando. Pero eso es distinto a que yo utilice como una forma de propaganda. Como una forma de propaganda, que es otra cosa. Pues y que quizá en estas elecciones, como en todas, suele haber una mayor propaganda de las obras del gobierno. Álvaro, Janet decía antes que según la encuesta más reciente del UDOP, hay como la expectativa de que, a diferencia de lo que se cree, de que en una segunda vuelta baja el electorado, en esta puede aumentar. ¿Compartes tú esa percepción de los encuestados? ¿Y de qué depende, a tu juicio, el que pueda haber una mayor participación en la segunda vuelta? Hay una constatación empírica respecto de cuál es el comportamiento que suele haber en segundas vueltas electorales, sobre todo de elecciones presidenciales, no solo en El Salvador, digamos, es como el primer dato. Y es recurrente que baja la participación. En parte eso se debe a que ahí quedan excluidos los que no van a competir en la segunda vuelta. Entonces un buen grupo de sus electores simplemente ya no van, ¿verdad? Los que van reparten su votación entre las ofertas que quedan. Digamos, esa es como la constatación básica. Ahí se puede ver con datos de resultados electorales en segunda vuelta, eso se puede ver. Ahora bien, la encuesta del UDOP muestra que hay un interés en participar en segunda vuelta por encima de lo que se ha encontrado en anteriores ocasiones, que hay que decirlo. Estamos hablando de una ocasión, o sea, la de 1994. ¿Verdad? De ahí a que vaya a ocurrir todavía hay un trecho, ¿verdad? Porque esa percepción o el interés que pueda tener la gente puede estarse debiendo, por ejemplo, a que prácticamente todos los actores, los partidos, los candidatos y la administración electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, están invitando a votar, ¿verdad? Hay un mensaje positivo, incluso de algunas organizaciones sociales, invitando a votar, ¿verdad? Entonces, esa insistencia puede calar en algunas personas.
Por otra parte, hay una campaña de miedo de parte del partido Arena, en la que se está tratando de decir, como en los viejos tiempos, ¿verdad?, de que otra vez está en juego el destino del país, están en juego las libertades, está en juego la felicidad, hasta si vamos a poder comer pollo, ¿verdad? Entonces, claro, a alguna gente le cala eso, no vamos a decir que a todos, pero a alguna gente que probablemente se quedó en su casa en la primera vuelta, al escuchar estos mensajes y una campaña que va a la par, yo no sé, es curioso, pero le ha favorecido esta cobertura sobre acontecimientos en Venezuela, manipuladas las imágenes o no, ¿verdad? Pero que puede incidir, digamos. Pero que le puede dar un cierto grado de verosimilitud al mensaje que intenta lanzar Arena, ¿verdad? Tratando de movilizar al electorado para que acuda a votar y supuestamente, ¿verdad?, a su favor. ¿Verdad? Entonces, esos factores, digamos, que serían como más coyunturales de la propia competencia, en este caso del 9 de marzo, podrían modificar el comportamiento que es usual. Es decir, la constatación de que en segundas vueltas vota menos gente que en la primera es una constatación empírica, pero no quiere decir que es determinista, porque siempre es así, siempre va a ser así. Hay factores que pueden hacer variar. Sí, claro. Porque en este caso lo que tú mencionabas, lo de Venezuela puede ser un factor, digamos, que podría cambiar esa tendencia, que es un factor imprevisto, digamos. Y también, para ponerlo así, ¿verdad?, justamente frente a esa campaña, pues también puede haber gente que quiera reafirmar o quiera también decidirse por el FMLN en una segunda vuelta y que en la primera vuelta no fue, ¿verdad? Es decir, no necesariamente todo va a responder a un voto por Arena, ¿no? Pero ciertamente frente a esa campaña las reacciones son de tal manera que podría haber, aunque sea por ese interés así de miedo, ¿verdad?, que la gente se decida. Pero repito, como los seres humanos tenemos un cierto grado de libertad, por eso es que no podemos decir de que, bueno, ya aquí este arroz ya se coció, en términos de que va a haber menos participación, porque siempre ha habido menos participación. Puede, en determinadas circunstancias, haber un comportamiento distinto, y eso va a ser interesante si llega a ocurrir, ¿verdad? Porque entonces habrá que explicar qué factores son los que finalmente intervinieron. Lástima que quizás no vamos a poder tener una encuesta postelectoral como para tomar ahí directamente la razón, digamos, por la cual la gente haya ido a votar. Bueno, sí la vamos a tener, como es tradición. Ah, bueno, entonces si la vamos a tener, sí, ahí vamos a tener claro, información para ver en caso de que ocurriera esto, ¿verdad?, de que haya una mayor participación, pues poder dar como razones del porqué de esa participación. En el caso, Janet, del boletín de GIDOP, sostiene de que puede haber un incremento en la participación por la confianza que la gente le está concediendo, digamos, al proceso mismo. Sí. Y por esa credibilidad que también se le otorga al Tribunal Supremo Electoral. Sí, digamos, en efecto, lo que encontramos es que ciertamente ha crecido de forma importante el interés por concurrir a las urnas, pero esto no necesariamente, digamos, nos tiene que hacer afirmar que va a crecer el nivel de participación. No obstante, sí es interesante encontrar que ha crecido de manera importante y de forma significativa la confianza que se le otorga al proceso y, como decía, el hecho de que la gente está aprobando el desempeño del tribunal. Casi la mayoría de la gente que admitió haber asistido a las urnas declaró que no tuvo ningún inconveniente para poder emitir el sufragio. Es decir, fue una mayoría la que tuvo dificultades y fue de diferente orden, y el 92% señala que el centro de votación donde le correspondía votar estaba cerca de la dirección que aparece en su DUI. Entonces, de alguna manera es un estímulo. Aunado a ello, lo que ya señalaba Álvaro, ¿no?, en una elección más polarizada, en donde el asunto se dirime entre dos, pues obviamente los partidos hacen mayores esfuerzos para movilizar a sus electores. Claramente también el tipo de campaña que se está desarrollando, los mensajes de miedo, pero también hay un factor asociado al rechazo. Como en toda polarización, tanto el rechazo del grupo de electores del FMLN ante la posibilidad de que Arena retorne al poder, que ha venido creciendo a lo largo
del último año, como también el rechazo de muchos simpatizantes de Arena ante la posibilidad de que el frente se repita en el poder. Es decir, encontramos, por ejemplo, en los electores del FMLN de forma interesante que ciertamente no todos tienen la convicción de que el frente es la mejor alternativa. Es más, digamos, las motivaciones de orden ideológico, de identidad partidaria, tienen cada vez menos peso entre esos electores. Pero en muchos casos, sumado a el tema del mensaje, de la continuidad de los cambios, que tenemos que seguir en la línea de generar las condiciones para que continúen los programas sociales, pues mucha gente se está decantando, pero otro grupo se está decantando para evitar que Arena regrese al poder. Entonces hay diferentes variables que están en juego, pero claramente creo que, digamos, para nuestra satisfacción en términos, digamos, de académicos que monitoreamos el proceso, la gente está, digamos, entusiasmada, o al menos se advierte un mayor interés a partir de que le están otorgando mayor confianza al proceso. Creo que también fue inédito esa transmisión en línea del procesamiento de actas, ¿verdad? Por primera vez en la historia del país tenemos en tiempo real un procesamiento que todos pudimos ver, al menos, bueno, la gente que tenía acceso a televisión o a internet podía ir monitoreando ese procesamiento, con lo cual en términos también de transparencia en el procesamiento de los resultados creo que hemos dado un salto importante. Ciertamente hay todavía desafíos fuertes en materia de aplicación de la justicia electoral, hay todavía muchos vacíos en la ley que habrá que regular, y definir otro tipo de mecanismos para que se pueda aplicar las sanciones de forma más efectiva y oportuna, pero creo que igual, aún con todo, se han dado también avances en materia de justicia electoral, en términos de que por primera vez el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, está sacando de circulación spot que están violentando la ley. Amigos, amigas, estamos haciendo 3 miradas sobre el evento electoral de 2014, ¿no? La primera mirada ha sido justamente evaluar lo que ha pasado en esta elección de febrero, el 2 de febrero, y ahora vamos a una segunda mirada, y les recuerdo que están con nosotros 3 académicos de nuestra universidad, Álvaro Artiga, Lilian Vega y Janet Aguilar. En esta segunda mirada queremos analizar el escenario de la segunda vuelta electoral, ¿no? Y mi primera pregunta en esta parte segunda es para Álvaro. Álvaro, de esta segunda vuelta electoral se ha dicho que el FMLN pues se ha constituido como en la primera fuerza política del país. ¿Qué desafíos, Álvaro, se le plantean al FMLN al considerarse como la primera fuerza política del país? Yo pensaría que el principal de todos es, siendo primera fuerza o la fuerza con más capacidad social, digamos, la ponga al servicio de la transformación de las estructuras que por años han excluido a miles, si no millones de personas en el país, ¿verdad? De los beneficios que pueda significar la producción en el ámbito de la economía, ¿verdad? Yo creo que el primer gobierno, el primer periodo, que sería el periodo de Funes, habría sido como un gobierno de transición, ¿verdad? Hacia medidas más de corte estructural, por lo menos para intentarlo. ¿No era un gobierno estrictamente del FMLN, Álvaro? No, recordemos que hay una alianza ahí con una fuerza, digamos, social, que se, digamos, en general, los amigos de Mauricio y organizaciones sociales que no necesariamente siguen línea del partido. En el gobierno hay participación de estos amigos de Mauricio, hay participación de Cambio Democrático, ¿verdad?, como funcionarios, y obviamente hay un sector que pertenece al FMLN. Eso lo pudimos ver en la misma constitución del gobierno, cuando hay una disputa, digamos, por el reparto
de los puestos de autoridad dentro del gobierno. Para mí el más emblemático es la disputa por el puesto, digamos, por la titularidad de la Secretaría Técnica de la Presidencia, en tanto es una especie de superministerio que controla prácticamente a todo el gabinete económico. Y ahí llega alguien que no es del FMLN ni viene de la tradición del FMLN. Y en cambio, para balancear eso, digamos, ese peso a favor, diríamos así, de la corriente que apoya al presidente Funes, se tiene que crear una Secretaría de Asuntos Estratégicos donde sí tenemos a alguien del partido, ¿verdad? Y entonces, digamos, hay una disputa, al principio, recordemos, ¿verdad?, los encontronazos entre el presidente con algunos funcionarios del partido FMLN, y también con algunos que no eran del FMLN, sino que venían de Cambio Democrático, ¿verdad? Es una amalgama, iba a ser difícil al principio, pues ni siquiera Funes era militante del FMLN, ni tenía trayectoria en el partido, y bueno, ahí tenían que acostumbrarse a convivir en la misma, no en la casa, en la residencia presidencial, pero bueno, digamos, en las oficinas por lo menos tenían que convivir. Con la segunda, digamos, ante un virtual triunfo del FMLN, ese escenario va a cambiar. Aunque el partido haya lanzado, por lo menos así mediáticamente, algunas puentes para hacerse de aliados, aliados a un gobierno del FMLN, ahora la hegemonía va a estar claramente en el partido. Otra cosa es si le va a alcanzar al partido colocar a todos los funcionarios que necesita para la administración. Ya casi me puedo sospechar que va a tener que repetir en algunos ministerios donde, digamos, no son importantes, la figura que está ahí, pues, es potable, pero yo creo que hay otros ministerios como, por ejemplo, Seguridad y el Ministerio de Economía, esos van a ser claramente del partido. Entonces, con esa acumulación de fuerza, porque también hay que decirlo, históricamente, o sea, el registro histórico de la votación por el partido ha sido un continuo ascenso desde 1994. Pese incluso a que en 2009 el partido iba con la candidatura de Funes y lo que Funes le aporta en votos al FMLN, y que hoy podría haberse pensado, bueno, hoy ya Funes no va ahí, pero uno agarra el total de votos en absoluto y es un incremento constante, aún en esta elección. Lo cual quiere decir que ahí hay una acumulación de poder social traducido en votos. En parte eso se debe a los programas sociales que ha implementado, a su territorialización, a su retorno, digamos, al ámbito rural, luego de que se urbanizó el partido. Una vez el límite en lo urbano, o el partido llega al límite, ya no puede crecer más en las ciudades, comienza de nuevo a penetrar en zonas que había abandonado o donde nunca había penetrado. Entonces, con esa acumulación de fuerza, yo pienso que una gran responsabilidad va a tener el partido para dar signos de querer cumplir las expectativas de quienes le están votando, ¿verdad? Ya no se va a valer, digámoslo como ha sido en este periodo, que ha tenido que hacer una alianza con los que eran aliados de Arena, con el PCN, con Gana. Ahora, si el partido se comporta, lo va a necesitar por lo menos hasta 2015, ¿verdad? Pero habrá que ver entonces cuál va a ser el comportamiento. Yo creo que entonces, para resumir, ¿verdad? Creo que el partido tiene esa responsabilidad histórica de no defraudar las expectativas de cambio o profundización de los cambios ya iniciados, porque claro, si fracasara en eso el partido, entonces yo creo que entraríamos en una fase de escepticismo político, de desesperanza, en una sociedad fragmentada y con problemas de articulación, de integración social. Yo creo que ese sería un escenario nada deseable para el país. Lilian, desde la otra perspectiva, Arena, ¿tú qué posibilidades le ves a Arena para remontar los resultados? No, yo creo que no tiene. Me parece a mí que realmente no tiene, por varias razones. Una, porque es hasta esta segunda vuelta donde su discurso cambia en relación a lo que había sido antes. La pregunta anterior que tú me hiciste, es ahora, hasta ahora que la propaganda, bueno, mantiene siempre un tinte de descalificación, de miedo, de terror, y le agrega
como rostro humano, ¿verdad? Y me parece que nosotros ya no creemos eso, que la ciudadanía ya no está aceptando este tipo de manejo. Esa es una razón. La otra razón, la historia de nuestra patria, de nuestra nación. En realidad, desde que se firmaron los acuerdos de paz y antes, que fue cuando inició el proceso, las administraciones de Arena, en realidad se llevó a cabo una reforma estructural que poco a poco fue perfeccionando el modelo neoliberal en el país. Y los resultados del modelo neoliberal lo que hizo fue precarizar las condiciones de una gran cantidad de personas, y una mayoría de la población veía cada vez más difícil. En el lenguaje que se ocupa ahora, las oportunidades eran cada vez más escasas para la mayoría de las personas, y eso es a causa de lo que los gobiernos de Arena fueron haciendo en cada una de las administraciones. Entonces, si tenemos memoria histórica, entonces nosotros deberíamos de darnos cuenta, como ciudadanos, que es difícil que cambie esa trayectoria. Si Arena vuelve, me parecería a mí que lo que trataría es de seguir perfeccionando el modelo neoliberal. Yo debo decir, ¿Mira posibilidades de una derecha que vaya cambiándose y modernizándose? No sé si modernizándose. Fortaleciendo una cultura política democrática, digamos. Me parece que en todo caso es aquella que es capaz de hacer discursos no tan confrontativos y que es capaz de hacer alianzas, como ya se vio, como Álvaro ya lo comentó, que hay una abstracción de derecha que aparte de los que son más, que se dicen más de izquierda, a veces reclaman estas alianzas que hace el Frente con personajes o con partidos que son más bien de derecha. Entonces ahí hay cierta parte que está dispuesta. ¿Hasta dónde son genuinos? No lo sé. ¿Hasta dónde lo que los mueve son intereses coyunturales? ¿Pero cómo se juzga la modernidad de la derecha? ¿Porque puede hacer pactos con el FMLN o porque tiene propuestas diferentes? Pero es que la derecha en este país no tiene propuestas diferentes. Ni uno revisaba los programas de Gana, de Unidad, perdón, y de Arena, y las propuestas son muy similares. O sea, si uno revisa las propuestas, el único que tenía propuestas distintas era el Frente. Lo que pasa es que en los términos mediáticos no se ven las diferencias, sino que las preguntas son las mismas. Cuando se hacen los pseudodebates, las preguntas son las mismas para todos y las respuestas tienden a ser similares porque las preguntas son dirigidas, pero en realidad si uno revisaba el trabajo que se hizo en el programa del Frente, había cosas que los otros no tenían. Por ejemplo, la visión de empresariado, muy diferente. Cuando uno lee la visión de empresariado que tenías el de Unidad y el que tiene Arena, están hablando siempre al gran inversionista, siempre. Siempre es el gran inversionista y todo gira en términos del gran inversionista extranjero y nacional. Si uno ve el tema del Frente, uno ve otra visión de empresariado, una visión más democrática de lo que es el empresariado y entiende diferentes tipos de empresarios y diferentes lógicas empresariales que van desde empresarios colectivos como cooperativas o asociaciones de productores hasta grandes empresarios y empresas transnacionales, no las excluye. Esa es una diferencia, ¿verdad? Es como bastante más democrático. También tiene, al menos en lo que está escrito, uno ve temas que no se abordan en otras, como es la economía social. Los otros hablan siempre, empresario privado, inversión, crecimiento. El Frente no abandona pero le agrega en la parte de economía social, que lamentablemente no se dio mucho a conocer, pero sí está puesto. También tiene otras cosas distintas. La democratización de los medios. Eso no lo tiene Arena. De hecho, tampoco lo tiene Unidad. Entonces, me parece que tiene algunos aspectos que sí le diferencian y que todos los partidos de Arena en realidad no tienen capacidad de propuestas más allá de lo que el canon de la libertad empresarial, liberalismo a ultranza o neoliberalismo les dicta. No. Y hasta dónde es su capacidad de propuesta, hasta donde las ideas hegemónicas que, por ejemplo, se trasladan con los organismos financieros internacionales les permite, pero no pueden ir más allá. ¿Y tú crees que el FMLN puede ir más allá de los? Bueno, por lo menos a nivel de discurso, por lo menos estoy hablando de los programas, está puesto. Entonces yo creo que un desafío es, como lo dijo Álvaro, no defraudar.
cumplir lo que las dice, expectativas que las tiene. expectativas que generan con lo que se ha hecho y con la capacidad de participación que pudo dar ahora a la elaboración del programa, se cumplan. O sea, Janet, ¿tú compartes de que hay diferencias sustanciales entre las propuestas de los partidos? Mire, yo en términos generales, al menos en cuanto a la, digamos, plataforma de Arena y el FMLN, salvo en algunos temas, en los grandes temas, digamos, que convocan mayor interés, economía, seguridad, inversión social, no veo, digamos, diferencias sustantivas. Más bien creo que ambos partidos, en el ánimo de capturar, digamos, sobre todo al segmento del electorado del centro, han tendido a coincidir bastante, aunque obviamente hay matices en términos de enfoques, de principios, de visiones de muchos de estos temas. Por ejemplo, es interesante ver, y esto ha tenido que ver con el giro que Arena le ha dado al tema de la campaña. Ellos admiten ahora la campaña centrada en el tema de seguridad. Fue una campaña no temática, pero además no solo despertaba miedo, sino estaba carente de propuestas. Básicamente trasladaban mensajes de exterminio, de eliminación de pandillas, pero sin ofrecer alternativas a esa gran masa de jóvenes en situación de riesgo, que son los que alimentan día a día las filas de las pandillas. Entonces ahora lo vemos hablando de prevención, de reinserción, de rehabilitación. Algo similar a lo que, bueno, plantea el FMLN, ¿no? Una mano dura, dice, o al menos una mano inteligente que por un lado apunte al tema de la aplicación de la ley y por otra parte el tema de inversión social, programas de prevención, etcétera. Yo creo que en términos de las grandes líneas, al menos en cuanto a propuestas, digamos, electorales, no hay tantas diferencias de fondo. Yo creo que las diferencias más están en las visiones y claramente en los principios de los que parten, ¿no? Habrá que ver, porque a mí todavía me queda la duda, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que es el que mejor conozco, qué entienden por prevención, porque aquí cualquiera habla de prevención, pero se habla de prevención a veces haciendo alusión nada más al tema de canchas o a talleres de capacitación, cuando digamos no es eso, ¿verdad? Entonces habrá que ver. Más allá de eso, yo creo que el FMLN, digamos, ante una eventual victoria, tiene que tener la capacidad para tender puentes, para generar realmente, si no un gran acuerdo nacional como el que todos esperamos, al menos acuerdos en temas fundamentales de país, ¿verdad? Uno de los que hemos mencionado en anteriores programas ha sido el tema de pactos fiscales. Es fundamental que avancen en torno a un pacto fiscal orientado realmente a tomar acuerdos fundamentales para implementar una reforma, y para mí en el corto plazo debería ser una acción del primer año de gestión, porque obviamente se necesita generar recursos. Van a asumir un país totalmente descapitalizado, ¿verdad? Con un gran agujero fiscal, con más del 50% de deuda, es decir, habrá que ver también qué capacidad van a tener para responder a esas expectativas que han generado con sus promesas, sobre todo de profundizar estos programas sociales, porque obviamente, como ya sabemos, son promesas sin dinero, ¿no? No está financiada, entonces sí. es fundamental esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, la necesidad de hacer un giro, no solo en materia de la política económica, sino también en materia del enfoque de la seguridad. Bueno, ya Janet nos ha puesto en el marco de la última mirada de este día, amigos y amigas, que es la mirada que tiene que ver con los desafíos para el nuevo gobierno. Esta será la tercera mirada con la que cerraremos nuestro programa. Y les recuerdo que están con nosotros ayudándonos a profundizar en estos temas, a mirar con hondura en estos temas, los tres académicos de nuestra universidad, Janet Aguilar, Lilian Vega y Álvaro Artiga. En términos de desafíos, Álvaro, Janet hablaba de esa gran expectativa de un acuerdo nacional. A tu juicio, ese acuerdo nacional, ¿en torno a qué debe establecerse? Para poder hablar de un acuerdo, creo que es importante intentar ver metafóricamente qué hay debajo del asunto, qué hay debajo de la superficie. En la superficie está la competencia electoral, si lo queremos ver así,
lo que vemos, y por eso en la superficie, ¿verdad? Debajo lo que no vemos. Entonces hay que intentar ver abajo para ver qué acuerdo es posible, ¿verdad? Y ese intentar abajo solo se puede después de las elecciones. No, eso lo podemos intentar ya, lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero digamos unas pistas. Lo que podemos plantear como hipótesis, que el país está ante una reestructuración de las fuerzas sociales y económicas, ¿verdad? Que se disputan el control de la sociedad. Hay un intento de desplazar a un segmento, una fracción de clase social que ha detentado el poder por muchos años, que ha usufructuado ese poder para su beneficio y que está siendo desplazada por otras fuerzas económicas, por eso que se suele decir grupos de capital, que tienen capital y que están tratando de ascender. Esa es la disputa fundamental. ¿Quién se queda con qué? ¿Verdad? Eso se expresa en el ámbito político y como tenemos un sistema de partidos más o menos estructurado, pues se expresa a través de las elecciones. Pero lo que está de fondo es si quienes dominaron, si los grupos económicos que dominaron al país durante, vamos a decirlo así, para llevarlo hasta la independencia, ¿verdad? Van a continuar siéndolo como lo hacían o no. El gobierno de Funes, y ya incluso el gobierno de Saca, introduce un problema para esos grupos que ha continuado con el gobierno de Funes y al que se le han agregado, o digamos, donde se han integrado grupos nacionales e internacionales, ¿verdad? Que están convirtiéndose, digamos, o se han convertido en un bloque alternativo, ¿no? Que está intentando desplazar a ese bloque, llamémosle más tradicional, ¿verdad? En eso estamos. Desde ese punto de vista, un acuerdo, así como la gente sueña, un acuerdo nacional, no es posible, porque se trata de un desplazamiento de unos grupos por otros. Esa es la historia del país, si uno lo registra desde la llegada de los españoles que desplazan a los grupos indígenas, ¿verdad? La independencia supone el desplazamiento de otros grupos y así la reforma liberal y todo, ¿verdad? Hoy estamos ante una coyuntura muy parecida. ¿No crees, Álvaro, que, digamos, los problemas pueden ser tan graves, por ejemplo, el económico y el de la seguridad, que exijan esos problemas un acuerdo? Es que depende, porque cuando decimos los problemas económicos pueden ser tan graves, pero graves ¿para quién? Bueno, porque para el país considerado como un todo. El problema de la deuda afecta al país considerado como un todo. Es que, pero uno siempre podría decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, las justificaciones de la ley de extinción de ejidos, ¿verdad? Estoy hablando de 1880, ¿verdad? Allá se decía que la propiedad colectiva era un obstáculo para el desarrollo nacional. O sea, ese lenguaje solamente sirve para legitimar unas acciones que se van a tomar. Pero el acuerdo básico, vamos a ponerlo en este sentido, se puede dar entre esos grupos que están en pugna, pero el acuerdo es sobre qué posiciones van a tener dentro de la estructura de poder. Si son excluidos del bloque dominante o si son incluidos pero en una posición subordinada. Yo creo que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Que hay una disputa en el ámbito económico, o sea que la disputa es económica, pero no es la disputa de la gente que quiere tener mejores salarios, que quiere tener empleo, que quiere tener... Eso es cierto, pero estos grupos están disputándose por el control de la riqueza que produce el país, sea grande o pequeña, y ahí hay grupos transnacionales metidos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ya insertos, incluso sin darnos cuenta, en las disputas que, digamos, de la época de la globalización. ¿Ya? Entonces, el acuerdo seguramente, si se produce, será en esos términos, de en qué posición, digamos, van a quedar los distintos grupos, quién va a ser el grupo hegemónico dentro del grupo dominante. Se pueden tomar acuerdos en materias más superficiales, como para legitimar aquel acuerdo, que nunca se va a decir, pero es el acuerdo fundamental, ¿verdad? Y hay que verlo positivamente, porque si llega a producirse un acuerdo, no van a quedar excluidos, digamos, los grupos que tradicionalmente estaban vinculados a Arena, los grupos económicos que tradicionalmente estaban vinculados a Arena, no van a quedar excluidos del bloque en el poder, pero que pueden quedar en una posición de subordinación.
Ahí habrá que ver cuánto tiempo aguantan eso. O si son desplazados, que es el problema que tienen, digamos, en otros países de Sudamérica, que es el desplazamiento total, ¿verdad? Entonces yo creo que si se llega a dar un acuerdo a ese nivel, entonces el país va a avanzar. Quiero terminar con esta idea. ¿A cuál nivel? En 1932, ¿verdad? Se frustra con digamos, la llegada de Martínez al poder. Es la expresión del fracaso de la burguesía modernizante, ¿verdad? Que en aquel entonces tenía un proyecto económico y político para El Salvador. Fracasa frente a la oligarquía productora de café, que en último recurso que tuvo fue, ¿verdad?, apelar al ejército. Y de ahí fue el retraso, digamos, que vino posterior para el país. Hoy estamos en otro intento, digámoslo así, ¿verdad?, de modernización, obviamente con un reparto, digamos, de quién se queda con qué y con cuánto, ¿verdad? Y a ver si le llega algo de ese reparto a la población, que se ha agarrado, digamos, sobre el tema de los programas sociales y que si eso se mantiene o no se mantiene, ¿verdad? Eso está bien en la superficie, es para legitimar que nosotros tenemos el gobierno, mantenemos estos productos, estos servicios, digamos, pero digamos, abajo lo que hay es una coalición de grupos económicos que se están disputando las distintas áreas de donde se puede extraer riqueza, energía, por ejemplo, o las comunicaciones, aeropuertos, ¿ya? Entonces yo creo que si hay un pacto, será un pacto en términos de la posición que ocupan los diversos grupos dentro del reparto de riqueza en el país, y no, digamos, esos pactos por derechos humanos, por la inclusión, que están bien, pero esos solo son para legitimar el otro, que es el que no se ve, y es el que se negocia realmente. Pero esos intereses que tú hablas de ese pacto, ¿están en juego en estas elecciones, Lilian? Sí, sin duda. O sea, yo sí creo que hay una disputa de clases, y también coincido con el análisis que acaba de expresar Álvaro, en términos de que la clase que tradicionalmente ha sido dominante y hegemónica ha perdido poder. En términos, por ejemplo, de la cooptación del Estado que tuvo antes. Poder político. Poder político también, a ver, y poder económico, si bien no ha perdido en términos fuertes, porque una de las cuestiones que este gobierno no ha hecho es una reforma estructural, no se ha desmontado nada, el modelo neoliberal ese está vigente, sí ha perdido el poder político y tiene espacios pequeños que antes nunca tuvo disputa y que ahora sí. Entonces yo creo que esa es la beligerancia que muestra NEP, por ejemplo. O sea, la beligerancia mediática que es muy fuerte y muy hasta grosera, me parece a mí, es porque ellos se sienten agredidos en el poder económico que consideran por derecho propio, porque desde que somos nación la han detentado. Y la institucionalidad que funciona y que trata, por ejemplo, de que haya un trato equitativo en términos económicos, les molesta, porque no están acostumbrados a tener un trato equitativo en términos económicos, están acostumbrados a tener un trato preferencial, en donde todo el Estado se ha puesto en función de los intereses que ellos quieren, pues no de los intereses de la población. ¿Y el FMLN está planteando cambios estructurales de este sistema ahora mismo? De nuevo, ¿Está ofreciendo otro sistema distinto al llamado capitalismo neoliberal? No, el llamado capitalismo es difícil, o sea, nosotros acabamos de... ¿Entonces? No, es que no me has dejado terminar, o sea, me parece que en términos de cambio de capitalismo, no. Yo creo que tienen una oportunidad para desmontar parte del modelo neoliberal, y por eso vuelvo y repito, si lo que está puesto en el programa, alguna de esas cosas de verdad se aplica, algo harían en los verdaderos cambios estructurales. Y aquí, por ejemplo, los ministerios claves, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Secretaría Técnica o como le llamen, o si hubiera un Ministerio de Planificación, porque ahí están bastantes posibilidades de poder hacer cambios en términos estructurales, como sí los hizo Arena. Arena ya tuvo 20 años y cada periodo de gobierno hacía y nunca dejó de hacerlos. Y este gobierno no ha echado para atrás nada de lo estructural.
se mantiene. Entonces, ahorita vamos a ver si efectivamente si hay cambios, si hay cambios estructurales o no hay cambios estructurales. Ya en un gobierno propiamente del FMLN, digamos. No sé si propiamente del FMLN, pero un gobierno que ha hecho un plan, que ha tomado en cuenta la población, que la población se ha pronunciado y que ha dicho cambiemos el modelo neoliberal, que están puestas las medidas y que son compromisos de campaña, y que entonces si se va a cumplir, algo tendrían que hacer. Y aquí quizá la posibilidad de que haya un nuevo contrato social o un nuevo pacto de nación pasa porque estas negociaciones o estos pactos que dice Álvaro no se queden entre los grupos de poder, sino que bajen a la ciudadanía. Y eso implica que la ciudadanía y las personas tendremos que pronunciarnos activamente y de manera muy fuerte además. Eso último, Lilian, me da pauta para ir concluyendo estas miradas, porque Janet, tú, así como el análisis que está haciendo, que es un problema, digamos, o una lucha del poder de élites, ¿dónde queda la ciudadanía entonces? ¿Cuál es el poder de la ciudadanía para incidir en el destino de este país? Pues yo creo que justamente a eso se debería de ir avanzando, ¿no? En generar, en buscar espacios de participación más activa, porque hasta ahora, digamos, lo que hemos tenido es una democracia electoral, ¿verdad? Fundamentalmente representativa, pero no una democracia participativa. Yo creo que hay algunos esfuerzos, pero estos han sido insuficientes. Es fundamental que la ciudadanía se organice, que cada vez, digamos, exprese su voz, pero también que logre, digamos, trasladar esas inquietudes, esas demandas a las élites políticas. Lo que vemos en esta encuesta claramente es, digamos, un descrédito y una falta de confianza hacia la clase política y hacia el régimen político, ¿no? 78% de la gente, por ejemplo, declaraba en esta encuesta que la mayoría de políticos cumplen y no prometen. Entonces, claramente hay un desencanto hacia la ciudadanía que transitoriamente en periodo de elección, digamos, puede cambiar ante la esperanza o expectativa de que las cosas cambien, pero claramente, digamos, si este gobierno no da señales de, digamos, implementar cambios estructurales en términos de una mayor inclusión social, de espacios de mayor participación, yo creo que de igual manera va gradualmente a ir perdiendo apoyos. Entonces, yo he estado mencionando, por ejemplo, la importancia de que al menos a nivel de debate, de discusión pública, sí empecemos a discutir la posibilidad de reformas a la Constitución, sobre todo en relación a implementar mecanismos como el plebiscito, como el referéndum, ¿no? La mayoría de democracias consolidadas, digamos, tienen estos mecanismos dentro de su marco jurídico que permiten también que la población se exprese. O sea, no es posible que a estas alturas, digamos, todavía nosotros no podamos emitir opinión en decisiones trascendentales para la vida del país, ¿verdad? Mencionamos el caso de Costa Rica, por ejemplo, el referéndum que se hizo en relación al tema de dolarización. La mayoría de los ticos dijeron no a la dolarización. O en algún momento también el mecanismo para poder, digamos, quitar a un gobierno que no satisfaga las expectativas ciudadanas, la revocatoria, ¿no? Sí. Que existe en las legislaciones de otras democracias. Entonces, creo que al menos a nivel de discusión deberíamos de empezar a debatir estos temas y cuáles podrían ser las mejores vías o los mecanismos más apropiados para el país en el contexto actual, ¿no? Creo que hacia eso deberíamos de avanzar y esperaríamos también que el próximo gobierno, contrario a lo que sucedió con ¿verdad? Realmente sí establezca de mecanismos de diálogo, ¿no? Recordemos que una de las promesas fundamentales de Funes fue avanzar en un diálogo nacional. Sí. No obstante, lo que vimos es que se incrementó de alguna manera la confrontación, sobre todo de él y su grupo y otros sectores. Y esperaríamos entonces que el FMLN no solo tienda a sus puentes, sino también sea más abierto a la crítica, más tolerante a las diferencias. Esperaríamos un FMLN más flexible en términos de aprender a escuchar cuestionamientos y críticas, ¿verdad? Creo que de alguna manera la victoria electoral no es un cheque en blanco y tenemos cada vez a un ciudadano más crítico, más propositivo, ¿verdad? Que evalúa y que obviamente en su momento también
puede dar un voto de rechazo. ¿Cómo no? Bueno, queremos agradecer estas miradas que nos han ofrecido Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Lilian Vega, jefa del Departamento de Economía, y Álvaro Artiga, director de la Maestría en Ciencia Política. La invitación para el próximo programa.